es el financiamiento de la política y los partidos políticos. Un panel importante, interesante, una reforma significativa que se ha llevado a cabo, y para ello contamos con la presencia del senador Juan Antonio Coloma Correa y de Roberto Salim Jana Sepúlveda. Roberto Salim, quien va a ser quien nos va a iniciar en esta área, es el actual subdirector de la unidad de partidos políticos del Servicio Electoral, o sea, una persona que conoce muy bien esta materia. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica, profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica y también de la Universidad de Finisterra, una persona que se ha dedicado durante mucho tiempo a la docencia y que trabaja también en el área de partidos políticos. Así que nos dejo con Roberto Salim Jana. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Es un agrado poder compartir con ustedes, además con un público tan experimentado. Espero estar a la altura de lo que son ustedes, que todos los días les toca resolver causas. A mí me va a tocar un poco hacer el ámbito de aplicación de la ley para después darle paso al senador que seguramente va a criticar esta ley. A nosotros nos va a supongo, yo no sé. No se puede dejarlo esto. Bueno, hasta el año 2016 el servicio electoral tenía una pequeña dependencia dedicada, ¿no es cierto?, a la custodia de los estatutos de los partidos políticos. Perdón, tiene que ser con micrófono ya. A la custodia de los estatutos de los partidos políticos y a recibir una copia de sus balances en que se contrastaban las cifras, que calzaran, que estuvieran respaldadas, y no era mucho más que eso. El año 2016, con la dictación de las leyes 20.900 y 20.915, al servicio electoral le correspondió una tarea muy diferente. Se le otorgaron facultades de fiscalización que obligaron al servicio a crear la subdirección de partidos políticos, que tiene a su turno dos divisiones. Una división de registro y funcionamiento de los partidos políticos, en que básicamente ahí se trabaja todo el registro de afiliados, en que se tramitan todas sus afiliaciones, desafiliaciones, renuncias, etcétera, y el registro de partidos políticos. Se inscriben los partidos, se cancelan los partidos, etcétera, etcétera. Y la nueva división, fundamentalmente, que es la división de fiscalización y financiamiento. Nosotros tenemos dividida la división en dos áreas perfectamente separadas, una que se dedica al financiamiento, que va a ser el tema de la conversación de hoy día, y otra que se dedica a la fiscalización. Yo me quisiera explicarle un poco rápidamente lo de la fiscalización, porque vamos a centrarnos en lo que es financiamiento, pero en fiscalización, la unidad de fiscalización no solamente hoy día fiscaliza en profundidad los balances de los partidos políticos, sino que también fiscaliza el cumplimiento de transparencia, fiscaliza el cumplimiento del 10% de aporte para fomento de la participación política femenina y hace una fiscalización en terreno trimestral. Es decir, ha pasado de ser un ente, diría yo, pasivo, a tener un rol enormemente activo en cuanto a los partidos políticos, casi como una especie de superintendencia de partidos políticos. Para hacer un poco de historia, la nueva ley de partidos políticos en materia de financiamiento, ya entrando derechamente a la temática del financiamiento, de alguna manera mantuvo cierta parte de lo que se establecía desde el año 87, en que los ingresos de los partidos estaban constituidos por las cotizaciones ordinarias o extraordinarias de los afiliados, ¿no es cierto?, por las donaciones, asignaciones testamentarias y frutos y productos de los bienes que conforman el patrimonio de los partidos. Pero lo más novedoso, y todos sabemos las razones por qué esto se produjo, es la prohibición absoluta de recibir aporte de cualquier naturaleza de personas jurídicas. Y en materia de personas naturales, la nueva regulación estableció un aporte máximo que podían realizar los partidos políticos. En el caso de las personas naturales, podían efectuar aporte a los partidos políticos cuando no estaban afiliados, con un monto máximo de 300 unidades de fomento al año. Y si estamos afiliados al partido, bueno, 500 unidades de fomento al año. Eso es todo lo que pueden aportar las personas naturales. La prohibición absoluta, digo, de recibir aporte de personas jurídicas. ¿Por qué se reemplazó esto?
se reemplazó por el financiamiento público. El Estado el que financia la operación de los partidos políticos, y hay un nuevo artículo que hoy día es el artículo 40 del DFL4, que es la ley orgánica constitucional, la 18.603 de partidos políticos. ¿Qué requisitos deben tener los partidos, deben cumplir los partidos para obtener este aporte? Bueno, para decirles en términos prácticos cómo se hace: en el mes de enero se hace el cálculo global del aporte y se divide esto en 4 cuotas que se entregan a los partidos trimestralmente en los meses de enero, abril, julio y octubre. Para optar al aporte, la ley estableció 2 requisitos absolutamente genéricos. Dijo: estar constituido de conformidad a la ley y dar cumplimiento íntegro a todas las normas legales que regulan su funcionamiento y organización interna. El Servicio Electoral ha tenido que aterrizar un poco esta amplia disposición, porque si nosotros la tomamos literalmente, todas las obligaciones, hay obligaciones que no solamente son de funcionamiento y organización, sino que se refieren a otros aspectos del partido. A través de circulares se les ha informado a los partidos cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir. Fundamentalmente, diría yo, en materia de obtener el aporte, es el cumplimiento de todo lo que dice el artículo 49 en materia de transparencia, eso es muy importante, información de todos los cambios que puedan sufrir los órganos internos del partido, amén de las propias obligaciones que establece la ley. Los partidos además deben presentar al Servicio Electoral una cuenta corriente bancaria única y oficial. En esa cuenta corriente bancaria única y oficial es donde se ingresan los fondos de este aporte, es exclusivamente para eso, y deben nombrar un profesional que tiene la calidad de administrador general de fondos, que tiene que tener domicilio en Chile y es un colaborador directo del órgano ejecutivo. ¿Cuándo no se hace entrega de este aporte? No se hace entrega del aporte, bueno, en principio cuando no cumplen con los requisitos y exigencias que las circulares del Servicio Electoral les imponen para obtener el aporte. Pero lo fundamental y lo que establece la ley es que no se entregará el aporte a aquellos partidos que se encuentren en mora de pagar multas derivadas de procedimientos administrativos sancionatorios y aquellos partidos que tengan sus balances rechazados. Esto ha supuesto una problemática para definir cuándo se entiende que el balance está rechazado. Solo una vez que se pagan las multas o se aprueban las cuentas, el Servicio Electoral procede a pagar estos montos. Y el Servicio Electoral, puede retener estos montos hasta por 3 periodos solamente. Si pasan 3 periodos y los montos no se retiran porque no se da cumplimiento a alguna de estas obligaciones, los fondos no se distribuyen. Ahora, después la ley 18.603, ¿no es cierto?, regula a qué deben destinar el aporte público los partidos políticos, y básicamente son los gastos de funcionamiento ordinario del partido, adquisición y arriendo de bienes inmuebles, pago de deudas, desarrollo de actividades de formación cívica de los ciudadanos, preparación de candidatos para cargos de elección popular, formación de militantes, elaboración de estudios que apoyen la labor política y programática, diseño de políticas públicas, difusión de principios e ideas, investigación, fomento a la participación política femenina, de los jóvenes en la política y actividades contempladas en el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Además, deben contratar una auditoría externa y esos auditores externos que hagan esta auditoría deberán estar inscritos en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros. Cuando termina el año calendario, el partido político, si el partido no justifica los gastos para los cuales destinó estos recursos obtenidos mediante el aporte, el servicio debe fijarle un plazo fatal para dicho propósito, el que vencido obliga al partido a restituir los fondos no justificados. La verdad que además nosotros hacemos esta revisión en el momento de revisar el balance también, en el momento de revisar el balance. Acuérdense que los fondos que los partidos políticos no gastan, aunque es raro que no gasten la totalidad del aporte, pero en general los fondos que no gastan se acumulan para el periodo siguiente, para el año siguiente.
¿Cómo se calcula el aporte? Esto es interesante. El monto del aporte se hace con cargo a un fondo que equivale, ¿no es cierto?, en pesos a 0,04 unidades de fomento, multiplicado por el número de votos válidamente emitidos en la última elección de diputados, efectuado en favor de candidatos inscritos en algún partido y de candidatos independientes asociados a algún partido. Este fondo nunca puede ser menor a la cantidad de dinero equivalente a 0,04 multiplicado por el 40% del total de personas con derecho a sufragio inscritos en el padrón electoral que haya utilizado el servicio para la última elección de diputados, ni superior a la cifra equivalente en pesos a 0,04 UF multiplicado por el 60% del referido total de personas. Es decir, este monto global tiene límite, un límite superior y un límite inferior, y no puede exceder de ninguna de esas dos cifras que yo les acabo de mencionar. Este monto se calcula a principio de año, se comunica a los partidos, este año fue alrededor de 6.000 y tantos millones de pesos a repartir entre los partidos. ¿Cómo se reparte? Bueno, se reparte en una fórmula que le llaman 20-80, es decir, un 20% del aporte se entrega en función de las regiones en que están constituidos los partidos políticos. Eso es general para todos. Ustedes saben que los partidos para estar constituidos requieren hacerlo en 8 regiones del país o en 3 contiguas. Aquellos partidos que llamamos nacionales son aquellos que están constituidos en todas las regiones del país y en ese caso ellos tienen derecho a una cuota adicional por tener constitución en todas las regiones. Y el 80% restante se reparte entre los partidos que tienen representación parlamentaria, entre los partidos que tienen o que cuenten con representación parlamentaria. A prorrata, por cierto, de los votos válidamente emitidos en favor de los partidos que cumplan con los requisitos para obtener el aporte. Esta nueva norma del artículo 40 tiene 3 reglas adicionales. Si un parlamentario que está afiliado a un partido político que es disuelto o es un independiente no asociado a un partido político que se afilia a otro o concurre a la formación de uno nuevo, en ese caso ese nuevo partido político puede acceder al financiamiento por lo que se computan a su favor los votos obtenidos por el parlamentario. Es decir, este parlamentario que yo les estoy mencionando arrastra su votación y se la entrega al partido político al cual se cambia. Entonces, cada vez que ocurre aquello, en estos 3 meses que van pasando entre enero, abril, julio y octubre, hay que hacer estos análisis. Si ha pasado, por ejemplo, esta primera regla. Hay una segunda regla, que es si un parlamentario electo, afiliado a un partido político, se sale de él, se desafilia de él, se le resta al partido el total del aporte que recibe el respectivo partido, el equivalente al 50% de los votos válidamente emitidos a favor del respectivo parlamentario. Y los fondos restantes correspondientes a esos votos no se reasignan, siendo restados del monto anual. Es decir, cuando un partido político pierde a un parlamentario que se cambia de partido, se le resta el 50% de los votos que obtuvo ese parlamentario de lo que es su cuota anual. Y por último, si un parlamentario electo como afiliado a un partido político se desafilia y se afilia a otro partido, este último no aumenta el total del aporte que le corresponde recibir por los votos válidamente emitidos en favor de dicho parlamentario. Y los fondos restantes no se distribuyen. Yo me imagino que estas normas tienen por objeto evitar justamente que los partidos se levanten parlamentarios a objeto de arrastrar el aporte, porque prácticamente lo único que logra el parlamentario que se cambia es hacer perder parte del aporte, 50% de su propio ex partido. Ahora, como medida de acción, diríamos, afirmativa, un 10% de los fondos que aporta el Estado deben destinarse a fomentar la participación política femenina. Esta regla tiene una sanción, por decirlo de alguna manera, aunque no es propiamente una sanción, es si el partido no ha cumplido con este porcentaje, se le descuenta de los aportes del año siguiente un monto equivalente a lo que le faltó para cumplir el referido mínimo. Nosotros hemos debido, como servicio electoral, dictar instrucciones hacia los partidos políticos para poder aterrizar un poco esta norma tan amplia. Es decir, ¿qué se entiende por fomentar la participación política femenina? ¿Qué actividades de las que desarrolla el partido
fomentan participación política femenina. Piensen ustedes que hay partidos que reciben, no sé, 1.200 millones de pesos al año y tienen que gastar, dije 1.200, tienen que gastar 120 millones de pesos en fomentar la participación política femenina. Entonces muchas veces se complican en cómo lo tienen que hacer. Entonces el Servicio Electoral ha dictado instrucciones generales en esta materia que se le han comunicado a los partidos. Ya el año pasado se dictaron las primeras en el mes de noviembre y este año se dictaron nuevas instrucciones un poco con la experiencia. En realidad estas leyes yo creo que han sido un aprendizaje tanto para los partidos como para el propio Servicio Electoral. Son leyes que tienen conceptos muy amplios y es necesario aterrizarlo de alguna manera. Bien, luego el aporte público se tiene que llevar en forma separada, ¿no es cierto? Y los fondos públicos y privados, ¿no es cierto?, llevar una información transparente al público en función de lo que yo les decía del artículo 49, en que básicamente, les voy a leer rápidamente algunas de las cosas que se deben informar en esta materia. Cuantía global de las cuotas y aportes de los afiliados. Hay una cosa muy importante que los partidos tienen que hacer, que es el informe mensual de ingresos y gastos. Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales, aportes estatales regulados por la ley, rendimientos procedentes de las actividades del partido, gastos del personal, gastos de adquisición de bienes y servicios, gasto corriente, gastos financieros por préstamos, otros gastos de administración. Y aquí viene lo interesante: gastos de actividades de investigación, gastos de actividades de educación cívica, gastos de actividades de fomento de la participación femenina, gastos de actividades de fomento de la participación de los jóvenes, créditos, gastos de actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular. Aquí yo quiero hacer un pequeño inciso. Gastos de actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular. Esto está separado del gasto de fomento de la participación política femenina. Es decir, hay partidos que confundían y incorporaban dentro de los gastos de fomento de la mujer los gastos de preparación de sus candidaturas del año pasado, por ejemplo. Y eso estaba en una letra totalmente distinta de los numerales del artículo, de tal manera que ahí hubo que rechazar esos gastos como gastos de fomento de participación femenina. Uno podrá tener opinión, pero la verdad es que en esta materia la ley era clarísima, digamos, lo tenía aparte. Gastos de actividad de formación de militantes, etc. Y finalmente, todo partido deberá hacer un balance anual y remitir un ejemplar al Servicio Electoral. Y el Servicio Electoral revisa los balances y los puede rechazar cuando no se ajustan las anotaciones de los libros o contiene errores u omisiones manifiestas. La resolución que rechaza el balance es impugnable ante precisamente el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el organismo que nos convoca, digamos. Así que los partidos en general, todas las resoluciones del Servicio Electoral que firma su director, pueden ser recurribles ante el TRICEL. Así que en esa materia no ha habido cambio. Así que básicamente esta es la nueva estructura de financiamiento de la política. Es decir, por un lado, los aportes de las personas naturales, 300 UF al año quienes no son militantes, 500 los que son militantes. La verdad es que estos montos son en general en los partidos muy bajos, y luego el aporte público que tiene esta complejidad del 20-80, digamos. Los partidos con representación parlamentaria, un 80%, los partidos que no tienen representación parlamentaria solo optan al 20% de acuerdo a las regiones en que están constituidas. Eso sería como en líneas generales. Ahora dejo la palabra al senador Coloma y después cualquier duda o consulta que quieran hacer sobre cómo lo realiza el CERVEL este control, a su disposición. Gracias. Bueno, he escuchado la visión del jefe de la unidad de partidos políticos del Servicio Electoral sobre el tema del financiamiento. Ahora escucharemos la opinión del senador Juan Antonio Coloma. Don Juan Antonio Coloma es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica, es militante original del Partido Unión Demócrata Independiente, la UDI, siendo diputado desde primero en 1990 al 2002 por Melipilla y Talagante, posteriormente senador 2002 al 2010, actualmente es senador de la República y miembro de las comisiones de Hacienda, Futuro y Transparencia del Senado. Ha tenido una larga actividad como parlamentario
y también dentro de su partido. Por tanto, tiene una visión partidaria bien importante que nos va a compartir. Gracias. Muchas gracias. ¿Se oye bien o no? ¿Sí? Ya. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. La verdad, yo quiero partir agradeciendo esta iniciativa. Se lo agradezco a los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones por una razón que yo quiero también transmitirla, digamos. Generalmente los problemas de electorales o justicia electoral nacen de los dramas de la contingencia. Generalmente uno tiende, y esta ley, la última ley, es ejemplo claro de que surge con motivo de problemas que había respecto de una arista, a mi juicio no tan grande, de lo que tenía que ver con la ley electoral, pero que hace repensar todo el sistema. ¿Y por qué creo que es importante? Porque creo que estos temas son temas de la modernidad. El mundo cada vez va a ser más exigente de requerir buenos sistemas de participación. Y evidentemente todo lo que tenga que ver con elecciones es de la esencia que tienen que ver con los sistemas de participación. Entonces, yo siempre había reflexionado que usted me dijo que tiene una larga, me dejó medio viejo, esta larga, digamos, ejercicio parlamentario. Efectivamente, yo soy hace hartos años parlamentario y me ha correspondido ver cómo va evolucionando esta visión en los últimos años, particularmente a las personas que vienen de otras partes les podría por lo menos interesar, dejar, no sé si mucho o no, pero por lo menos tener una idea. Cuando se restablece la democracia en Chile, en el año 89, y esto era, si uno lo miraba hacia atrás, era bastante, a mí me gustaba estudiar este tema, casi no había leyes vinculadas a los partidos políticos. Si las leyes como partidos políticos eran cosas medio naturales que se iban generando, se iban terminando, se iban fusionando. Era una cosa muy artesanal. No había, la práctica no había un reconocimiento específico de lo que tenían que ver los partidos políticos. Posteriormente, a propósito del año 89, se establecen las primeras normas que eran bastante precarias. Si uno las mira en la visión de hoy día, eran 2 o 3 ideas generales que estaban vinculadas con algunos requisitos para formar candidaturas, pero no había mucho más que eso. Después, por ahí por el 2003, me tocó ahí involucrarme harto con motivo de una crisis. Siempre estas cosas se ven en momentos de crisis, por eso me gusta que esto lo estemos viendo en un momento en que no hay crisis, que yo sepa por lo menos. Y eso ayuda harto a pensar los principios que están detrás, porque nos ayuda a pensar en mejor legislación. El año 2003, a propósito de un problema de sobresueldo de la administración pública, que era un tema que no tenía mucho que ver con elecciones, pero que era un problema de Estado, se llegó a un esfuerzo por modernizar el Estado de Chile. Eso tiene que ver con otros rangos ministeriales, sincerar una serie de prácticas que habían ido derivando en malas acciones. Y dentro de eso, para modernizar el país, se decide involucrar en un nuevo sistema de partidos políticos más bien y respecto a grados de exigencia en materia de financiamiento. Y ahí empieza a erigirse una nueva legislación que funciona, yo creo, bastante razonablemente hasta el 2016, que viene una segunda crisis con motivo del uso irregular, eso la justicia no me atrevo ni a decir lo que va a decir, así que respecto de temas que desde mi perspectiva no tienen mucho que ver, pero que al final es un uso adicionalmente a los sistemas de ingresos electorales, había un sistema de percibir vía boletas una mayor acceso a la posibilidad de gastar en las elecciones y surge esta nueva idea. Esta nueva ley, que es un enredo, esta ley yo no la voté la mitad en contra, así que no tengo libertad de pensamiento en esta materia y reconozco que miro a los señores magistrados, a la señora secretaria, no sé cómo van a aplicarla en el futuro, pero creo que es un rompecabezas poco entendible. Quiero que, sí, hay que aplicar una vez, pero vamos a tener que seguir aplicándola para adelante, así que, ¿qué lo quiero transmitir yo? Yo tengo un par de ideas que quiero transmitir. Primero, que toda esta cosa, todo este tema, tenemos que siempre iluminar cuáles son los principios que estamos buscando, que a veces no se notan, pero yo creo que tiene que ver si seguimos trabajando en esta línea. A mi juicio, aquí hay 4 principios que siempre deben ilustrar lo que tenga que ver con el tema electoral, lo que tenga que ver con gasto, lo que tenga que ver con financiamiento, lo que tenga que ver con partido. El primer principio es entender
que es aceptable y es crecientemente aceptable y deseable en las sociedades modernas que hayan esquemas de representación ciudadana. Esto, uno decía, es obvio, no era tan obvio. Esto no existía antes, pero en nuestro país por lo menos se ha ido formando un criterio de que tenemos que fomentar que haya buena representación ciudadana en temas públicos. Y por eso surge la ley de partidos, que ha sido modificado en diversas ocasiones. O sea, aquí hay una decisión del Estado, de lo público, de decir, ¿sabe qué más? Es deseable y no somos neutrales frente a que haya o no haya partido. Y tampoco neutrales somos que vamos, junto con generar exigencia, vamos a fomentar que haya partido. Y por eso se establecen normas, yo tengo algunos respecto de cómo financiar públicamente los partidos. Esto es una discusión, yo la digo a la facilita, esto ardió Troya en la década pasada, porque tomar esa decisión de que el Estado dedique recursos a la política pública, a la política, versus, por ejemplo, no versus, pero de alguna parte tienen que salir los recursos, entonces uno dice que es mejor hacer más hospitales que gastar en candidatos, yo me acuerdo de la discusión que había. Y probablemente en muchos países debe existir eso, digamos, porque se contraponen, es decir, los recursos al final son limitados. Pero aquí hay una decisión de decir, ¿sabe? A nosotros nos interesa como sociedad fomentar representación ciudadana y estamos dispuestos a gastar un porcentaje, usted me corrige, son 6.000 millones de pesos al año más o menos, para justamente generar, son 6.000 millones, son 10 millones de dólares más o menos, para colocarlo en términos, que es un gasto no menor, pero porque hay una toma de decisión. Yo discutía mucho este tema, insisto, fue muy discutido y yo creo que en los países va a seguir siendo discutido. Estoy aquí, yo vine con Jorge Manzano, que él, tal como yo soy el más antiguo de la UDI en materia electoral, él ha sido a cargo de todos los temas electorales desde que estamos trabajando juntos, así que es el mayor experto en nuestro espacio. El segundo principio es que este tema de participación tiene que apuntar a la mayor igualdad de oportunidades posible, que es otro principio distinto. Porque uno puede decir, yo quiero igualdad de oportunidades. No, aquí se agregó otro. Oye, ¿cómo lo hacemos para que haya oportunidades? Oportunidades, no quiere decir exigencias, porque obviamente uno puede tener la oportunidad, pero no puede tener los votos, y puede tener ideas, pero no puede tener respaldo. Y para eso se establece adicionalmente el financiamiento de las campañas electorales. Ya no tiene que ver con un tema de que haya representación política, eso se ve por los partidos. Aquí hay un segundo principio, igualdad de oportunidades. Y por tanto se fija a cada candidato un aporte del Estado que va cambiando según, que es lo más discutible que hay, según criterios que son, y acompañado de una devolución de gastos, que a mí me parece bien sabio que en función de los votos que uno obtenga, se le restituye un porcentaje económico, yo siempre, es como $1 por voto, porque a mí me preguntan, me ha tocado ir a algunas partes a exponer, y uno no sabe cómo decirle, pero al final es $1 por voto, y ahí todos entienden al final. Y eso es más o menos lo que faculta, y adicionalmente, tal como yo le doy una parte de financiamiento, le voy a poner límites, porque también en la igualdad de oportunidades, esto es muy discutible también. Yo estuve viendo un fallo de la Corte Suprema Americana, completamente distinta en esta materia, en donde ellos dicen que un criterio que es razonable, que cada uno hace lo que quiere con su plata, ese es el principio final. Entonces, ¿por qué van a poner límite en gastar si yo creo que lo público es importante? Es una interesante discusión respecto a si debe haber o no debe haber límite. Aquí se hizo la discusión y se determinó un límite, o sea, un piso, una forma de financiar para que no, en el fondo, el principio es que no sean electos los que pueden financiar campañas, porque eso es un principio que yo comparto, eso sería un error, pero también generar alguna exigencia para que no invierta esto, lo único que haya es un fomento de que haya muchos candidatos, porque tampoco es el objetivo final. El tercer principio es transparencia y rendición, que este es un principio más nuevo que los últimos dos, en donde se dice ya, existen los partidos políticos porque nos interesa la formación ciudadana, primer principio. Existe una mayor igualdad de oportunidades, para lo cual gastamos plata del Estado y limitamos el gasto privado para que haya más o menos condiciones de equiparidad para efectuar la elección. El tercero tiene que ver con transparencia. Sí, además uno nuevo. Yo quiero saber quién lo financia. Esto también es bastante discutible. Porque yo lo digo, no sé si alguien más ha sido candidato aquí. Es un tema, todas estas normas uno dice, me encanta, sí, la transparencia, después yo tengo que de repente, oye,
me podía ayudar en mi campaña y no me contesta nadie el teléfono, una cosa que es natural, porque nadie quiere aparecer en ninguna lista de nada. Entonces es un tema bien enredado. Entonces a veces como explosión de la transparencia, lo que hace, y a mí me preocupa mucho, aprovecho de decir el servicio electoral que no tiene nada que ver en esto, pero que las campañas, desde un punto de vista técnico, los aportes en la última elección fueron mucho menos que los anteriores. Y va a ser cada vez menos. Entonces va a volver a influir la plata propia. Cosa que también a mí me genera, el sistema anterior no era tan malo, digamos, en cuanto a que uno pudiera tener límite, pero también tenía que tener un resguardo de la identidad. Esta especie de desnudez tan propia que hemos llegado en Chile, digamos, no sé si al final va a ayudar, no sé si cuánto a la igualdad de oportunidades real. Me temo que el sistema, por exageración, va a terminar siendo cada vez más dependiente de los recursos propios que cada uno ponga, lo que no va en el espíritu final. Y por último hay un principio que siempre es interesante. Esto más tiene que ver con sistema electoral que con justicia electoral. Que la forma de organizar tiene efectos. Claro, y aquí lo que siempre nosotros tratamos de buscar es cómo generar un país que tenga la mayor estabilidad posible, porque la estabilidad es un principio razonable. A mí me gustaba, y esto ya uno de los méritos del sistema electoral anterior, que tenía defecto, era que tendía a reunir el país en dos grandes grupos, por así decir, daba estabilidad. Entonces me decía, pero hay poca diversidad, es verdad. Hay otros países que eso lo prefieren por tener 10 espacios de subgrupos. No sé si es exactamente lo adecuado, pero bueno, son los 4 principios o 4 temas que básicamente orientan, desde mi perspectiva, el tema electoral. Un pequeño análisis de cada uno a la luz de estos principios, que si no hay principios, no hay nada. ¿Cómo ha funcionado el tema de la representación ciudadana en nuestra legislación? Yo creo que va razonablemente bien. O sea, yo creo que hoy día hay una diversidad amplia de partidos. Yo me atrevería a decir excesiva, pero eso me incumbe solo a mí. Amplia porque hay 20 partidos. O sea, ya en 20 opciones, claro, siempre hay gente que no se siente identificada por ni una. Y yo me temo que esa persona, puede que hayan 100 partidos, tampoco se sentiría identificado. Va habiendo 20, me parece que es bastante razonable, y quiere decir incluso que la ley generó el fomento. Ahí pongo un primer asterisco. A veces yo tengo el temor de que haya un incentivo a armar partidos políticos que al final representan harto poco, y el sistema nuestro tiene a mi juicio una gran debilidad, que entregándole recursos al partido por el derecho a existir, 30 millones son más o menos el mínimo, corríjame, ¿sí? Estamos hablando en dólares, son 40 mil dólares, 50 mil dólares al año, por existir. Es un incentivo, y como es fácil armar un partido, no es tan difícil imaginar que esto es también un pequeño nicho que puede ser interesante. Y sobre todo, que para disolver un partido, la ley yo he tratado de cambiarlo 3 veces, he fallado, porque el sistema es muy razonable. Si usted no tiene un número de votos o no elige a nadie, voy a hacerlo fácil, claro, usted quiere decir que no tiene mucho sentido que el Estado lo siga financiando porque usted no elige a nadie o no representa a nadie. Pero hay típico del subterfugio, no sé cómo explicarlo, pero si 2 partidos en la misma situación se fusionan, parten de nuevo. Yo creo que es un error. Yo creo que ahí tenemos que ser más exigentes respecto de la forma de vivir o no vivir. Pero esto de fusionarse genera, no sé, un submercado que desde mi perspectiva no es lo más adecuado. Pero yo creo que hay diversidad, hay normas de democracia interna que en esta ley se desarrollan más, no sé si quedan tan bien, pero hay bastante exigencia en materia de la forma de elegir las autoridades. Nosotros, de hecho, tenemos una muy disputada elección interna los próximos 9 días. Nos estamos teniendo que aplicar toda la nueva ley. Y tenemos varias sugerencias de cambio, porque es un enredo cuando uno la vive muy complicado, partiendo por los padrones, que hoy día lo entrega el CERVEL, más que antes lo entregaban los partidos, y no siempre coinciden los datos del CERVEL con el partido. Lo hemos vivido, y ahí tenemos un problema de gente que dice que entró, pero que no está en el registro del CERVEL, y cuando va a votar y no
no dan derecho a voto, es un problema. Bueno, pero creo que el principio funciona, ha funcionado razonablemente bien. El segundo principio, el de igualdad de oportunidades, creo que tenía también una buena fórmula asegurando un piso. Esto es bien interesante de un punto de vista político, que uno sepa que va a tener algo para poder financiar una campaña y que le van a devolver lo que yo explicaba. Y eso creo que ha ayudado a que haya harto candidato. Aquí oferta hay. O hay. De repente, a una campaña cualquiera de diputados, hay 100 candidatos, 80 candidatos, o sea, no está muy restringido. Y eso creo que es una cosa razonable. Y el límite al gasto también creo que ayuda a no generar una lógica de candidaturas exageradamente onerosas. Chile tiene, y aquí me voy a sacar del tema, me quedan unos 10 minutos, no sé. Chile tiene una cosa bien interesante, que lo digo también para nuestros amigos extranjeros, una cosa que es muy resistida por algunos, pero que yo creo que es muy interesante, que es la franja electoral en televisión. Chile es de los pocos países en que uno no puede comprar espacios de televisión para hacer campaña. ¿Por qué lo digo? Yo he estado viendo otra legislación en donde el 70% del gasto es la televisión. Entonces, aquí partamos de la base que no hay posibilidad de comprar espacios de televisión. Pero se le da a cada partido un espacio gratuito, horario prime, 15 minutos en el mejor horario todos los días, en los 2 mejores horarios, se van alternando los candidatos para poder transmitir sus mensajes a la ciudadanía. Yo creo que eso es, para el sistema electoral chileno, muy notable, y esto viene de que partimos, el 89 partió esto, que le da, ese es el gran elemento de justicia, a mi juicio, de oportunidades que tiene el sistema, que es especialmente importante en la candidatura presidencial. Todos los candidatos presidenciales, hay 15 minutos, se dividen según el número de candidatos. 6-5 tiene 3 minutos cada uno, aunque uno sea el candidato favorito versus el menos favorito. Eso hace una gran igualdad de oportunidades. O sea, el que diga que no hay igualdad de oportunidades en Chile, yo creo honestamente que con ese dato ustedes tienen que imaginarse lo que significa. O sea, si uno no puede en ese espacio de tiempo transmitir una idea, probablemente no tenga la idea, porque se ha visto en varias ocasiones que candidatos a propósito de esto logran emerger como alternativas posibles. Y los candidatos que no son presidenciales tienen otro bloque muy importante. La franja es una institución en Chile, la ve todo el mundo además, ¿verdad? Y creo que eso es gran ayuda para la igualdad de oportunidades. Y este tema del límite de gasto ayuda obviamente a estos efectos. La transparencia creo que va a ir generando un creciente problema en esta materia. Creo que por ahí vamos a tener que pensar bien cómo se puede revisar. El tercer principio que tiene que ver con la transparencia y la rendición. Yo creo que se avanzó mucho en materia de transparencia. Ahora, es un sistema que desde un punto de vista de rendición es muy engorroso. Y yo creo que ahí tenemos un problema súper delicado. Aquí en Chile, no sé cómo en otras partes, aquí hay que transparentar exactamente no solo el ingreso, que ya es un tema no tan fácil, sino que los gastos. Y ahí es donde también hay opciones de complejizar. Y respecto de la propaganda, y aquí yo quiero pasar un aviso respecto de la propaganda electoral. Y eso ha sido un fuente de conflicto con el CERVEL y con el TRICEL que vamos a tener, porque creo que está mal diseñado. Aquí se llegó a un sistema, como yo creo que el que hizo, yo no hice la ley esta última, ese nunca ha sido candidato, nunca, es imposible. Porque una serie de requisitos de dónde ponen, yo acabo de recibir varias denuncias. Yo fui candidato la última vez hace menos de un año y el último me llegaron ahora, un año después, de ahí tenemos que revisar los procedimientos, una serie de denuncias por letreros mal colocados. Entonces me dijeron que yo me equivoqué en 20 metros, porque debe haberse dado en la calle tanto, entre el número 10 y el número 14, y me dicen, un año después el mío está en el 16. No tengo la menor idea a esta altura de cómo comprobar dónde estuvo mi letrero, no tengo la menor idea. Y con un sistema de multa que es una locura, porque cada una de estas multas
vale como 400 lucas, o sea, $800 más o menos. ¿Ah? Y recibí varios, así que no... ¿ah? Pero esto es parte del absurdo de los tecnicismos, porque aquí ¿cuál es lo que se busca a través del ordenamiento de la propaganda? Que no haya abuso, que no haya, que en Chile yo creo que hubo abuso, que parecía feria, pero hoy día se acotó a determinados lugares la campaña, no, estaba bastante acotado los horarios de... yo no sé si yo creo que fue bastante ordenada la última elección, objetivamente, pero viene esta vértigo, además que se opera, y ahí no culpa al Tricel, no tiene nada que ver eso, y tampoco ahora vamos a ver al CERVEL, se opera más por denuncia, y claro, muchas veces uno es denunciado por el otro candidato, y yo tengo harta sospecha que me pasaron varios letreros para allá, pues, ¿cómo va a ser tan leso de haberme equivocado en 2 números? Y claro, entonces, ¿cómo puedo controlar yo que un letrero no me lo cambiaron? Ahora, imposible. ¿Y cómo puedo hacerlo un año después? Mucho más imposible. ¿No? Entonces, yo creo que a veces los cuidados del sacristán matan al señor cura. Entonces, en esta lógica de buscar a veces la transparencia total o buscar, digamos, una especie de vida prístina absoluta, se llegan con estos absurdos que hacen que... ¿Y por qué me preocupa este tema? ¿Por qué lo quiero tocar? Porque por último yo estoy defendiéndome y espero, no voy a decir nada para no involucrar a nadie, porque soy completamente inocente de todos esos cargos, pero lo que me ha pasado es que mirando para atrás, porque cuando uno le pasa, y lo he hablado con mi amigo que está, don Jorge Manzano, esto pasó también en la elección anterior. Y muchas veces gente, porque Chile es un país no digitalizado, entonces, como aquí todo se informa por internet, cosa que es parte de la modernidad, le llegó una denuncia. Hay muchos sectores de mi región, yo soy senador de una zona muy rural, no hay acceso a internet. Entonces la persona va una vez al mes y se encontró que había sido una denuncia, se encontró con que después había habido una multa, se encontró que se pasó el parte a tesorería, y ha habido varios casos a que la gente le han rematado las casas. Yo tengo un caso de Iquique, en donde la persona perdió una casa, su casa, por 2 letreros mal colocados, que nunca supo que había ocurrido, cosa que también es bastante absurdo. Y además hay un sistema de rendiciones, la ley no ustedes, la ley es la que lo obliga, que le hace rendir hasta, no sé, hay gente que no hizo campaña, pero como el partido le mandó unos letreros, se supone que él hizo algo con los letreros, los tiene en la casa, pero hay una presunción de que lo utilizó, entonces usted cómo lo utilizó, no rindió cuenta, multado y sancionado. Entonces son cosas que yo quiero poner en alerta para las cosas que a veces, sobre todo países que a veces nos han pedido, a mí me ha tocado que algunos países me han pedido la legislación chilena, que tiene cosas buenas, también tiene a veces, por buscar la cuadratura del círculo, se pierde un poquito los principios y se entra en una lógica que tiene que ver con la causa, el causismo, que al final no es lo correspondiente. Así que terminando, yo creo que yo vuelvo a agradecerle porque estas cosas nos ayudan a pensar, nos ayudan a reflexionar serenamente. Esto además es un tema que va a ser cada vez más importante. El día de mañana tenemos que pensar, porque se va a empezar a preguntar otras cosas. Yo no me cabe duda que de aquí a 5 o 10 años más va a haber muchas cosas que se va a consultar por vía electoral. Yo acabo de ver, ustedes lo vieron mejor que yo porque ustedes entienden más, estas elecciones, bueno, no sé si ustedes siguieron la elección de senador de Florida, digamos, yo lo encontré lo más increíble de todo, que habían 14 preguntas que se le hacían a las personas, además de elegir los senadores, que eran cosas locales. Usted es partidario de generar mal límite a cómo cuidar los animales o no. Usted es partidario de colocarle más impuestos. Son muy interesados a la gente que vive en el campo, para que toda la gente del campo fuera a votar. Si no soy tal de eso, ¿para qué los van a fomentar? O a las ciudades, para que todas las ciudades fueran a votar. Entonces, hay muchas cosas que va a ser preguntada en el mundo moderno, con sistemas más fáciles. Entonces, tenemos que prepararnos mejor para que este sistema de representación, que es política electoral, pueda el día de mañana también ser parte de otros procesos. Y por eso que esto, análisis de lo que funciona bien, lo he dicho, de lo que no funciona bien, lo he insinuado, tenemos que también mejorarlo en calma ahora, porque creo que de aquí a 10 años más se nos viene un mundo completamente distinto, donde estas cosas van a ser
van a ser la garantía de los procesos, casi la garantía éticas de los procesos de participación en los países. Por eso es que es tan importante tener los principios claros y reglas más fáciles, porque lo contrario vamos a enredarnos mucho más. Muchas gracias. Le agradecemos al senador Juan Antonio Coloma y Roberto Selim dice que no. No, solamente aclarar que hay una subdirección de gasto y propaganda electoral que no es la mía, por si acaso. Le agradecemos a Roberto Selim. Ellos son los malos. Y invitamos ahora al ministro Jorge Dam y al ministro Juan Eduardo Fuentes para entregar un reconocimiento. Usted. No hay interpelación, es una simple pregunta entretenida. Jorge Dam, ministro de la Corte. Aprovechando su experiencia y su tremenda vinculación con los procesos electorales y abusando de su cargo, hagamos política ficción. ¿Qué le arreglamos a la ley? Porque usted dice, mire, esto no funciona, esto es absurdo, esto va a atentar contra la modernidad, es tonto que me cobren por una paloma mal puesta de tantos mil pesos. Bueno, pero algún mecanismo tengo que tener sí o sí para poder regularlo, porque si no, otra vez volvemos al caos, cada uno hace la propaganda donde quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Qué le parece que sería interesante o en qué camino sería interesante ir para ir arreglando estos temas? Mire, para mí, yo no he pensado el tema, si no me va a pillar tan pajareando, digamos. ¿Ah? Primero, reflexionar siempre en los principios, y quiero ser franco, creo que el tercer lo ha hecho. ¿Ah? Nosotros hemos recurrido en distintos temas. A ver, lo primero es confiar en el criterio de los jueces. A mí sí hay una cosa que... Gran parte de estos problemas son las inflexibilidades de las multas. O sea, a ustedes, le pasa antes, a ustedes después, le dicen la multa va desde, por cada letrero, va desde hasta. El desde es el que mata al sistema. Si usted dice, mire, usted hay un criterio, usted mire, y uno puede defenderse, mire, usted, oiga, esta cuestión parecía feria, usted gastó 10 veces más que lo otro, eso se sabe. O sea, creo que hay una desconfianza en el criterio, que a mí eso me genera un primer problema. Segundo, respecto a la rendición de cuentas, no pensar, y eso yo lo discutí, esto es culpa de la ley, así que no pensar que todos viven en el centro de Santiago. O sea, es un tema que es muy importante. O sea, hay formas de notificación que están ordenadas en distintos criterios. Les voy a poner un caso para que quede bien claro. Corríjame usted, don Jorge, deben haber unas 50 comunas que deben tener menos de 200 votantes, o más o menos unas 40 comunas, 40 más o menos, que tienen. Y suponiendo la elección de concejal, hay 6 candidatos, a veces hay más candidatos que pasa lo mismo, el mismo número de candidatos que votantes. Oye, y un tema, los concejales no son mal pagados en Chile. O sea, no es que sean bien pagados, no es una cosa, pero en varias comunas son los sueldos importantes. Entonces son todos candidatos. Entonces de repente uno saca 3 votos. Yo he visto varios, y una vez fue elegida una persona con 1 voto, o sea, 3 votos. Entonces después usted le dice, hagamos una rendición de cuentas detallada de todos los gastos. ¿Qué gastos? Dije, votó mi vecina por mí, mi mamá por mí, yo, 3. No, me dijo, usted se supone, porque los partidos también tienen obligaciones, toda una mezcla de normas. Como tiene que haber democracia interna en los partidos, que está bien, yo fui 2 veces presidente de partido, así que lo digo en mi perspectiva. Yo no podía no mandarle nada a alguien, a todos tenía que mandarle un mínimo. Y ahora me di cuenta que eso es un cacho, porque el gallo recibía las cosas, no sabía qué hacer, y como tenía un aporte, tenía que rendir cuenta. Entonces, el CERVEL está con su pega, dice, usted recibió palomas son lecheros, para estos efectos. Recibió 10 palomas. Sí, recibí 10 palomas. Ya, ríndame cuenta cómo armó las palomas, cuánto gastó en clavo, cuánto gastó, oiga, si no puse ni una paloma. Pero ¿cómo no puso? Se le tiene que, no sé si me entiende, o sea, es entender de que la filosofía no es fregarle la vida a las personas, sino que tratar de no abusar del sistema. ¿Se fija? Entonces, yo creo que en general es
obviamente da graduar las multas, y claro, si alguien no comete un error, será una sanción, pero no algo que se suponga perder la casa. Si eso es lo que yo considero que es absurdo. Ahí hay un gran tema, a mi juicio. Segundo, creo que el tema de la fusión de los partidos es una cosa que tenemos que resolver. O sea, no puede ser que por la vía de la fusión, partidos que sacan 0001 se juntan con otro que saca 0001 y arman otro partido que tiene un financiamiento público por 4 años hasta que después vuelva a sacar 0001 y se junta con otro que sacó. Eso es un vicio. Creo que ahí hay un tema que tenemos que resolver. Y después le voy a mandar algunas ideas más. Muchas gracias, senador. Así que invito a los ministros Dam y Fuentes para entregarle un reconocimiento a nuestros invitados.